Dios les bendiga, hermanos y hermanos, bienvenidos a su discipulado en línea de los días martes. Damos infinitas gracias al Señor por el privilegio grande y hermoso que nos da de traer su palabra en esta hora, y gracias a ustedes también por la atención al mismo. Pedimos al Señor que en su misericordia nos bendiga, nos conceda la gracia infinita de ser claros en la exposición de su palabra, y que podamos llevar bendición por medio de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ruego que bendigas mi persona, Señor, y me concedas el privilegio grande y hermoso, Señor, de llevar edificación a tu pueblo, llevar luz a través de tu palabra, Señor, y que también hayan almas que se puedan convertir a ti, volverse a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Bendice a todos los que oyen tu bendita palabra, Señor. Bendice los hogares. Sana al enfermo, Señor. Levanta al caído, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Quita todo estorbo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta hora es la doctrina acerca del pecado. Y como versículo base, por supuesto hay muchísimos, pero vamos a leer en Romanos capítulo 3, en el verso 23, dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito, es el tema, la doctrina acerca del pecado. Y nos preguntamos por qué es importante saber acerca del pecado. Bien, es importante porque, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, cuando él muestra acerca de la conducta de Israel en el desierto, de los pecados que ellos cometieron, el apóstol Pablo dice: temamos. Es importante que nosotros conozcamos respecto al pecado para que, repito, haya temor en nuestro corazón. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2 dice: temamos, no sea que nos deslicemos. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos acerca del pecado. También, repito, porque esto nos debe dar un temor reverente de parte de Dios hacia su persona, ¿verdad? De lo que a Él le agrada y de lo que a Él le desagrada. De hecho, por eso Él dio la ley, para que se conozca qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que le desagrada. Y también es importante que nosotros conozcamos la doctrina del pecado, precisamente porque es doctrina. Hay personas que niegan, por ejemplo, el pecado original, que niegan, de hecho en sí, niegan el pecado, niegan la doctrina del pecado. Y también es importante porque nosotros podemos, al conocer la doctrina acerca del pecado, podemos nosotros evangelizar eficazmente. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo expone la carta a los romanos, que toda la carta a los romanos se trata acerca de la justicia de Dios a través de Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, tanto a los judíos como a los gentiles. Las dos divisiones con las cuales Dios mira a la humanidad. Entonces dice en el verso 18, el capítulo 1 de Romanos, dice el apóstol Pablo: porque en el evangelio la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El evangelio dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pero dice en el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces la doctrina del pecado precisamente es importante porque muestra la ira de Dios sobre el pecado, las consecuencias del pecado, que es la consecuencia final del pecado, es la ira de Dios. Y como miramos nosotros ahí, lo leímos en Romanos 3:23, hubo una destitución, una separación del hombre con Dios. Entonces dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 y 2 de Romanos, acusa de pecado primeramente a los gentiles, y en el capítulo 2 acusa a los judíos.
En el capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque dice que lo que de Dios se conoce, Dios se los manifestó, Dios se dio a conocer a las criaturas, pero el hombre neciamente dispuso en su corazón el irse tras la vanidad, en la egolatría, como dice ahí, que habiendo conocido a Dios, o sea, habiendo tenido un conocimiento de Dios, porque nadie puede alegar desconocimiento de la ley, para que seas conocido justo en tu juicio, para que seas tenido por justo en tu juicio, dice la Escritura. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado. Dios se revela para que nosotros conozcamos cuál es la medida del pecado. La medida del pecado es la santidad de Dios. Debemos de conocer el carácter santo, justo y bondadoso de Dios. Entonces es Dios el que cataloga qué es o qué no es pecado. Y dice ahí, repito, en el capítulo 1 de Romanos, que Él acusa a los seres humanos que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y cambiaron la gloria de Dios, dice, en semejanza de imagen de hombres corruptibles. Empezaron a adorar hombres, empezaron a adorar aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces, en el capítulo 2, el Señor acusa por su palabra también a los judíos. Digo, acusa el Señor porque lo hace por medio del apóstol Pablo. Y dice Pablo en el verso 1 del capítulo 2, dice, eres inexcusable, hombre, tú quien quiera que seas. Y empieza a acusar a los judíos. Entonces, ya en el capítulo 3, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Ese por cuanto es una que viene arrastrando un pensamiento, que es, el pensamiento es uno, que acusa a todos. En el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. En el verso 9 de ahí, del capítulo 3 de Romanos, dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? O sea, ¿somos nosotros mejores los judíos que los gentiles? No, dice, hemos acusado tanto a judíos como gentiles de que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay ningún justo, dice Romanos 3:10. No hay ningún justo ni aún uno. La palabra justo quiere decir una persona recta, derecha, inocente, sin pecado. Dice, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, dice, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Y en el verso 23, repito, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bendito sea Dios que dice que al final somos justificados gratuitamente por Cristo Jesús, pero el tema de la justificación es otro. Entonces, como punto número 1, después de decir así a grosso modo que el pecado, mejor dicho, después de decir qué es la doctrina del pecado y su importancia, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué entendemos por la gloria de Dios? Se puede decir según el contexto bíblico. La gloria de Dios es el ámbito donde Dios habita, donde Él manifiesta su presencia, ¿verdad? Porque el universo de por sí es de Dios, es de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero va a llegar un día que el hombre va a ser echado, separado totalmente de su presencia. Pero el pecado lo inhabilitó, lo separó al hombre, al ser humano de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados. Se le quitó el rango, la oportunidad y el privilegio de estar en y junto a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su presencia, es su persona, la gloria de Dios es su honra, pero también la gloria de Dios es el ámbito donde Él habita. Entonces, de delante de su presencia, los seres humanos fueron separados. En Romanos 3:24 dice la Escritura que echó Dios al hombre del huerto del Edén y lo echó a la tierra. Entonces el hombre fue separado de la gloria de Dios.
Nosotros leemos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 14, dice ahí la escritura que nosotros fuimos llamados mediante el evangelio a participar del reino y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios nos llamó, Dios llama nuevamente. Mire, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios. Pero bendito sea el Señor por su palabra, que por medio del evangelio, de la buena noticia de salvación, nosotros somos llamados a alcanzar. Llamados, dice el apóstol, mismo en otra porción dice, somos llamados a participar, nos ha hecho aptos para participar del reino y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio del evangelio, nosotros somos llamados a la gloria de Dios. También lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5:10. Lo vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Recuerde que por eso el Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar el evangelio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta del reino, la puerta de entrada al reino de Dios, la puerta de entrada a la vida eterna. Entonces Dios nos llama a través de Jesucristo para que nosotros participemos de su reino y gloria. Y no solo nos llama, sino que también por medio de Cristo Jesús, como lo vamos a ver más adelante, nos da la oportunidad por medio del perdón, ¿verdad? Y también lo leímos ahí en Romanos 3:23, dice, siendo justificados gratuitamente. Esa palabra justificados es un sinónimo de perdonados, ¿verdad? De perdonados, de hecho sin culpa. Bien. Entonces, la gloria de Dios es su presencia, su gloria, su ámbito, la persona de Dios. Se puede decir también que la gloria de Dios es la vida eterna, el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, la palabra del Señor dice que toda desobediencia es pecado. Esencialmente, el pecado es toda desobediencia a la palabra del Señor. El pecado es transgredir la ley de Dios. Por ejemplo, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 4. Mire cómo dice aquí. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y a mí me gusta leer otras versiones porque nos clarifican el texto. Mire, otra versión dice, todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es iniquidad. La palabra iniquidad es sin ley, es actuar fuera de la ley. Infringir la ley es quebrantar o desobedecer la ley, ¿verdad? Vamos a ver, otra versión dice, todo el que peca comete maldad, porque el pecado es maldad, o sea, es hacer lo malo. El pecado es desobedecer a Dios, es hacer maldad, es hacer lo que a Dios le desagrada. ¿Qué desagrada a Dios? Bueno, que hagamos maldad al prójimo, y Cristo lo resumió, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, el pecado es ofender a Dios y ofender a Dios. La PDT dice, el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. La BLA dice, el que peca demuestra ser un rebelde, porque el pecado es rebeldía. El pecado es rebeldía, el pecado es transgresión, traspasar los límites que Dios ha establecido. Eso es el pecado. Dios es el dueño y el legislador de su creación, y Él es el que establece los límites y los parámetros de la conducta y de la moral con que los seres humanos han de conducirse. Todo lo que está fuera de los límites de Dios, entonces eso es pecado. O sea, el que comete pecado está fuera de la ley de Dios,
fuera de lo que a Dios le agrada. Bendito sea el Señor, que en su palabra también dice, ahí en 1 Juan 3, 5 dice, y sabéis que Él, refiriéndose a Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, el asunto de la permanencia es otro tema, ¿verdad? Pero Cristo dice, apareció para quitar, bendito sea el Señor, para quitar nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Dice, el que practica el pecado, dice el verso 8 del capítulo 3 de 1 Juan, el que practica el pecado es del diablo, o sea, que toma el pecado como una práctica, el que no se aparta del pecado. Por eso dice la Escritura, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. Para perdonarnos y limpiarnos, como dice en otra porción, de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, seguimos con qué es pecado. Entonces el pecado es todo aquello que está fuera de la ley y de la voluntad de Dios. Todo aquello que ofende la justicia, la santidad y quebranta el amor de Dios. Dice Santiago 2:11, el pecado también dice, si cometes, lo voy a leer mejor para no adivinar, Santiago 2:11. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Una manera de compartir, hermanos, la palabra del Señor y de bendecir a otros es compartir, reenviar la palabra. A veces les decimos que le dé like, no porque nos diga a nosotros que le gusta la palabra, sino porque cuando usted le da like, esto hace que YouTube pues promueva más la enseñanza a otros. Entonces dice Santiago 2:11, dice Santiago 2:11. Bueno, voy a leer está hablando de no hacer acepción de personas, porque el hacer acepción de persona, dice, queda convicto por la ley como transgresor. Y está hablando definitivamente acerca del amor, de cómo tratar a las personas. Entonces dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, mire, se hace culpable de todos. Por eso es que nosotros no podemos presentarnos delante del Señor como inocentes, porque lo que está diciendo ahí es que usted puede cumplir toda la ley de Dios, y no solo los 10 mandamientos, sino todo lo que Dios ha estipulado en su palabra, ¿verdad? Pero supóngase que son los 10 mandamientos. Entonces usted puede cumplir 9 mandamientos, pero si ofende en uno, dice, entonces usted se hace culpable de todos. Repito, no solo son 10 mandamientos, los 10 mandamientos es el corolario, la esencia de toda la ley de Dios. Y esto es más, Cristo lo resumió en amar a Dios y amar al prójimo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla acerca del pecado, habla acerca de la codicia, del pecado que está dentro de nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, por ejemplo, usted no roba, usted no mata, usted no adultera, pero usted mintió, usted miente, entonces ya es culpable delante de Dios de pecado. Entonces, y dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. Entonces, si usted ya quebrantó uno de los mandamientos de la ley de Dios, se hace culpable de todo, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si usted comete adulterio, si usted no comete adulterio, pero mata, ya se ha hecho transgresión de la ley. Si usted comete adulterio, si usted no comete adulterio, si usted no mata, pero usted miente, o usted aborrece a su hermano, dijo Jesús, entonces usted ya se hizo culpable de pecado. ¿Ok? Entonces la Biblia nos acusa a todos de pecado, pero primero estamos definiendo qué es pecado, ¿verdad? Entonces el pecado es toda desobediencia. El pecado se tipifica en Jeremías 2:22 como una mancha, como un sucio delante de Dios que ofende la santidad de Dios. Dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí,
dice el Señor. Voy a verificar este texto en Jeremías capítulo 2 en el verso 22. Sí, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Bien, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es sucio, es infracción de la ley, el pecado es injusticia, el pecado es rebeldía, el pecado es todo aquello que ofende a Dios y ofende, como dijo Jesús, al prójimo. ¿Y quién no tiene pecado? ¿Quién no tiene pecado? Si aún sus mismos ángeles, dice la Escritura, son sin mancha delante de Él, no son sin mancha delante de Él. Bien, entonces, como punto número 2, vamos a ver que el pecado es universal. Se dice universal en el sentido no de que en todo el universo hay pecado, aunque dicho sea de paso, la Escritura dice en Hebreos que el Señor Jesucristo con su sacrificio limpió la figura de las cosas celestiales y dice las figuras de las cosas terrenales y las cosas celestiales mismas. Mire, permítame por favor encontrar ese versículo bíblico. Sí, está en Hebreos 9:23. Dice, el 22 dice, está hablando acerca, el contexto de esto está hablando acerca de la purificación que hizo Cristo de nuestros pecados por medio del derramamiento de su sangre pura y sin mancha, ¿verdad? Entonces dice el verso 22, Hebreos capítulo 9, verso 22 y 23, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Está hablando acerca del tabernáculo que representa la salvación de la humanidad, de todos los que creen. Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. O sea, sin sangre no hay remisión, no se quitan las culpas, no se perdonan los pecados. Fue pues necesario, dice, a raíz de esto, que las figuras, hablando acerca, repito, del tabernáculo y todos sus utensilios, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no se presentó para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De lo contrario, dice, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Dicho sea de paso, el Señor Jesucristo solo se sacrificó una sola vez, no se sacrifica domingo a domingo en la misa. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ok? Entonces, en el punto en que estoy es que el pecado es universal, pero refiriéndome más al hecho de que no hay criatura en la tierra. No nos metamos con los ángeles, porque de hecho los ángeles no tienen perdón, dice la Escritura. Los ángeles que pecaron no los perdonó. ¿Por qué? Pues Dios es soberano. Dios es soberano, que nos baste que nos amó a nosotros y nos quiso perdonar, ¿verdad? Porque hay gente que es tan misericordiosa que quiere que Dios vaya a perdonar al diablo, que el Señor lo reprenda. Dios sabe por qué, si le dio o no oportunidad. Al parecer, la Biblia dice que no, porque dice que a los ángeles que pecaron no los perdonó. Dice la Escritura en Mateo, creo que es el capítulo 24, verso 45, si no me equivoco, ya lo corrijo, dice que el lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles. Y de ahí van a ser echados todos aquellos que siguen a Satanás. Le voy a corroborar la cita en Mateo capítulo, vamos a ver si es 24, dije, pero lo voy a buscar en el 25. En el verso, sí, 44 dice, entonces
también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y el verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero hay uno que dice que fue así, el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Y también hay otra porción en Hebreos que dice que a los ángeles que pecaron no los perdonó, sino que perdonó, sí, Hebreos 2:14, sino que perdonó a la simiente de Abraham. ¿Y quiénes son la simiente de Abraham? Aquellos que tienen fe en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el pecado es universal en el aspecto de que no hay ninguna criatura sobre la faz de la tierra que no tenga la contaminación del pecado. Ni aún María fue sin pecado concebida. ¿Ok? Ella dijo, bendito sea Dios mi Salvador. Y la Escritura está por sobre cualquier dogma o doctrina de hombres. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles, todos se desviaron. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Entonces el Señor vino a salvar a la humanidad entera. ¿Ok? El pecado, repito, es universal en el sentido de que no hay criatura en la tierra que no tenga el estigma del pecado sobre sí. Todos delante de Dios somos culpables de pecado. Y este sería ya el punto número 3, y como consecuencia fuimos separados de Dios. Fue la cita que leímos en Romanos capítulo 3, verso 23. Ser separado de Dios, esto implica una muerte espiritual. Entonces, todos delante de Dios fuimos por causa del pecado separados de Dios y como consecuencia caímos en una muerte espiritual. Ser separado de Dios es lo mismo que muerte espiritual. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que de él comieras, ese día ciertamente morirás. Y Adán, dice Génesis 3:24, Adán fue echado del huerto de Dios y puso querubines ahí que impedían la entrada del hombre y su mujer al huerto para que no comiesen del árbol de la vida. Una cosa es tener existencia. Los seres humanos sin Cristo son como zombies, son muertos vivos. Tienen existencia, pero no tienen la vida de Dios. La vida de Dios la da el acceso al árbol de la vida, que es figura de Cristo. Cristo es la vida. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene, dice la Escritura, vida eterna. Por eso también en otra porción de la Escritura dice que, mire, no lo recuerdo, pero dice que el que practica algo así el pecado no tiene vida eterna permanente. El que odia, así dice la Escritura, el que odia a su hermano no tiene vida permanente en sí. Permítame que voy a buscar ese versículo. Sí, está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Dice, todo aquel, mire, le voy a leer desde el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Una evidencia del arrepentimiento y de que ya tenemos la vida de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es que el Señor llena de amor nuestro corazón. Mire, una cosa es que nosotros nos enojemos con quien usted quiera, con su hermano, con el marido, con el vecino, con quien usted quiera, pero otra cosa es el odio. El Señor dice en Romanos 5 que el Señor por su Espíritu Santo ha derramado su amor en nosotros. Entonces dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Ok? Entonces, en una ocasión llegó una señora al lugar donde nos congregábamos y me dice, todo el mundo me aborrece.
y me da pesar, pero comprendo a las personas que me aborrezcan porque soy una persona aborrecible. Yo odio a todo el mundo. Me dijo, yo odio, es un odio horrible, ¿qué puedo hacer? Y le dije en mi mente, Señor, auxíliame, ayúdame a decirle algo a esta mujer. Y le digo yo, mire, el pecado es oscuridad, el odio es oscuridad. Nosotros sin Cristo estamos en oscuridad. Cuando Cristo entra, Cristo es luz y la luz por inercia saca las tinieblas. Usted permita que Cristo, que es amor, entre a su corazón y ese mismo amor va a sacar el odio de su corazón. La vi, oré por ella y unos meses, varios meses, no sé si meses o años, la verdad es que ya ni lo recuerdo, la volví a ver y la persona era una persona diferente. Había aprendido a amar y había aprendido a perdonar. El que odia, dice, sí, es el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Es que no solo es el sentimiento de que usted esté enamorado de su hermano, de su hermana, es el amor de Dios. Y el amor no le hace daño o sea, no tiene usted esa intención y esa inclinación en su corazón de hacerle mal a su hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene en su corazón el amor de Dios. Entonces dice, el amor es evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y ningún homicida tiene vida permanente en sí. ¿Ok? Entonces, repito, estamos en la universalidad del pecado y sus consecuencias. El pecado es universal porque no hay criatura sobre la faz de la tierra que no tenga pecado. Dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y su palabra no está en él. Pero el que confiesa sus pecados, para confesar los pecados hay que reconocerlos. Hay que reconocer que tenemos pecado. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Bien, dice, y Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, o sea, el pecado en nosotros. ¿Cuál es la obra del diablo? Las consecuencias es la separación de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Él os dio vida. Mire, a los muertos andantes, Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Son los muertos vivientes. Sin Cristo estamos muertos. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mire, está hablando de dos cosas. Una, que éramos muertos espirituales, pero ¿por qué éramos muertos espirituales? Porque andábamos en delitos y pecados. Pero está hablando de pasado. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Se está refiriéndose a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire qué lindo que él se incluye. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿En qué aspecto hijos de ira? En que la ira de Dios va a caer como una consecuencia sobre el pecador. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mire qué lindo, Dios nos dio perdón en Cristo Jesús, pero ese perdón hay que recibirlo. Esto es maravilloso, ese perdón hay que recibirlo. Cristo es el regalo de salvación para los pecadores, pero número 1, tenemos que reconocer que tenemos pecado. Número 2, tenemos que arrepentirnos de los pecados. Y número 3, tenemos que venir a Cristo a recibir esa salvación por medio de la fe. Dice, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La salvación ya está hecha en Cristo Jesús, pero hay que recibirla. Se nos tiene que acreditar cuando nosotros nos entregamos
a Cristo Jesús. Por eso es que en la Escritura, ¿qué hacemos para ser salvos? Les preguntaron a los apóstoles cuando ellos predicaran. Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice el verso 8, porque por gracia, por regalo de Dios sois salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, ¿verdad? Por causa del pecado. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues hablando de la salvación, porque es un regalo de Dios, no por obras, no trabajos o méritos humanos para que nadie se glorifique. No vamos a ir delante del Señor diciéndole, Señor, yo aquí estoy delante de ti porque soy bueno, porque ofrendé, porque me fui de rodillas en la grada de la catedral, etcétera, etcétera. No, somos culpables, somos pecadores, pero por gracia, por regalo de Dios, somos salvos por medio de la fe. Y dice, no por obras, para que nadie se ufane, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bien, entonces el pecado es universal y como consecuencia del pecado fuimos separados de Dios, pero en Cristo Jesús ya vimos que hay perdón. El pecado es universal y sus consecuencias. Como consecuencia, número 1, fuimos separados de Dios. Número 2, los seres humanos por causa del pecado lidiamos con 3 clases de pecado. Número 1, el pecado imputado o pecado original. Número 2, el pecado inherente. Gálatas 5, 19 al 21 habla acerca de que unos deseos de la carne que nosotros tenemos, porque los deseos de la carne son inmundicia, lascivia, idolatría. Miren, rapidito lo voy a leer. Los practicamos y yo espero que antes, sin el poder y el auxilio de Cristo, lo seguiríamos practicando. Pero con la ayuda del Señor se nos han perdonado estos pecados y con la ayuda del Señor los podemos dominar. Porque sí se tiene esa naturaleza de pecado inclinada al mal se va a quitar hasta que nosotros seamos transformados. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras. La borrachera es un pecado, no es una enfermedad, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, nosotros, por causa del pecado, heredamos esa naturaleza de pecado. Bien, tengo que decir, retrotraerme al pecado imputado. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 12, permítame por favor, que es sumamente importante respecto a la doctrina del pecado, que el pecado de Adán nos fue imputado a nosotros, o sea, el pecado de Adán fue puesto a la cuenta de nosotros, lo que se llama el pecado original. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, mire cómo dice en el verso 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién transgredió? ¿Quién fue el primero que transgredió la ley de Dios? ¿Quién fue el primero que se separó de los caminos de Dios? Que ofendió a Dios, que se rebeló contra Dios, hablando de los seres humanos, no de los ángeles, fue Adán. Entonces, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo. Pero estoy en el punto de que en Adán nosotros morimos. En el verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, mire, vino la muerte, vino la condenación a todos los hombres. Aunque usted no hubiera, esto es lo que le llaman el pecado original, que todos venimos con ese pecado, ¿verdad? Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Estoy en el punto de que por el pecado de Adán se nos fue puesto a la cuenta de todos los seres humanos. O sea, no todos somos culpables. Amén. Dice, así que el verso 19, 5:19 de Romanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Constituidos pecadores. Es pecador usted y separado de Dios. ¿Por qué? Pues porque su papá pecó, su papá Adán pecó, punto, fuera. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a leer también para ello en 1 Corintios 15. En el verso 22, si voy muy rápido, después le pone pausa y lo vuelve a escuchar. Bien, dice 1 Corintios, capítulo 15, verso 21. Porque por cuanto la muerte, el pecado y la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bien. Estamos en el punto, me volví hacia atrás de el pecado imputado u original, el pecado puesto a la cuenta de todos los seres humanos, el pecado de Adán puesto a la cuenta de todos los seres humanos. Por el pecado de uno, Adán, entró la muerte, entró la condenación, ¿sí? Así, por la justicia de otro que es Jesucristo, vino la salvación. Bien, entonces todos luchamos con el pecado imputado, el pecado inherente, que es nuestra naturaleza. A causa del primer pecado heredamos una naturaleza inclinada al mal, que es eso que leímos, el deseo de la carne, que es lascivia, toda clase de impurezas sexuales, toda clase de impurezas morales, toda clase de maldad hacia pecados sexuales, pecados hacia nuestros semejantes y pecados hacia Dios. Hechicerías, idolatría, el adorar, el inclinarse delante de los hombres y delante de imágenes que Dios dice que no debemos de adorar, eso es pecado, es inherente al ser humano. Y con pecados personales. En Santiago capítulo 1, versos 12 y 15, Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios prueba, pero no tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia es un deseo exacerbado hacia lo malo, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, el pecado es universal en el aspecto de que no hay ser humano sobre la faz de la tierra que no tenga el pecado imputado de Adán, ¿sí? Que no se le haya puesto a la cuenta el pecado de Adán, que no tenga ese pecado inherente que es la naturaleza inclinada del mal, y los pecados personales, que es cuando nosotros accedemos a pecar. Y en la doctrina del pecado vemos también que el pecado, pues esta es parte de teología, pero es una verdad que vemos, que la vemos reflejada en la palabra. Los pecados se agrupan en 3 categorías. Dice, el pecado de acción es todo aquello, lo malo que nosotros hacemos, como ya leímos en la palabra. Los pecados de omisión, que es todo aquello, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, le es contado por pecado. El pecado de omisión es todo aquello que debemos hacer y no hacemos. Lo que debemos hacer y no hacemos. Recuerde que aquel que no le sirvió al Señor le dijo, siervo malo y negligente. Comentábamos con unos hermanos, la escritura dice, por ejemplo, algo tan elemental como congregarse. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando sabéis que aquel día se acerca.
Hay pecados, dice la Escritura, que no son de muerte, pero son peligrosos porque nos pueden llevar a la muerte, nos pueden llevar a cosas desagradables delante del Señor. Y repito, pecados de acción, pecados de omisión y pecados de pensamiento. Como dijo el Señor, ya adulteró con ella en su corazón cuando se codicia. La envidia, la ira, el odio, lo que se mencionó, pecados de pensamiento, que el pensamiento nos lleva a la acción, lo que dice Santiago, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, como consecuencia, todos los seres humanos serán juzgados por los pecados. Romanos capítulo 2, verso 16. Leemos, dice así la palabra del Señor, dice que va a llegar un día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme dice a mi evangelio. Hebreos capítulo 9, verso, vamos a ver, creo que es 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mire qué tremendo. Dios va a llevar, dice, a juicio toda obra. Sí, voy a ver Hechos 10:42, no sé si está bien esta cita. Tremenda esta cita. Dice que está hablando el apóstol acerca de la orden que recibió del Señor acerca de la predicación y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Esta es la conversación o la exposición de la palabra que tuvo el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Y nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, hablando de Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos, bendito sea el nombre del Señor, los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su bendito nombre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La historia fuera triste si no tuviera el bendito final Jesús de que para el pecado hay solución, como lo leímos ahí, que todo aquel que en Él creyere recibirá perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por sus obras? No. Somos salvos para buenas obras. Las buenas obras son consecuencia de que usted ya fue perdonado, como dice en Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hasta la fe para creer en Él nos regala el Señor, no por obras para que nadie se jacte delante del Señor. Entonces, la solución al pecado, que el pecado imputado de Adán en nosotros fue puesto a la cuenta de Cristo Jesús. Lea para ello usted el capítulo 53 de Isaías en el versículo 3 al verso 10. Isaías 53, verso 10, estamos en que Dios proveyó una solución para el pecado. Y esa solución se llama el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dice, hablando de Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Mire, Cristo, no María, Cristo, no los santos, Cristo, no María, fue molido por nuestros pecados. Con todo el respeto, hay que decirlo, pero María no es corredentora. La palabra del Señor dice, hay un solo Dios. 1 Timoteo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intermediario entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo hecho hombre. Si a usted le dicen, hay un solo Dios, ¿en cuántos dioses cree usted? Hay un solo Dios. ¿En cuántos dioses cree? Y hay un solo mediador.
Entonces no hay mediadoras. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cristo no necesita mediadores para que nosotros nos acerquemos a Él. Bendito sea su nombre. Entonces dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mire, cargó en él. ¿En quién? En Cristo. Mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Hasta ahí lo voy a leer. A Cristo le pusieron un ayudante, pero Él no lo pidió. Cristo dice que lleve su propia cruz. El que quiere seguir en pos de mí, lleve su propia cruz y sígame. Pero no es una cruz de salvación, es una cruz de renunciar al mundo por amor a Jesús, porque Él es el Salvador. Bien, entonces dice, la solución al pecado es que el pecado de Adán, que fue puesto a la cuenta de nosotros, qué injusticia, ¿verdad? Dice la gente, ¿cómo va a querer usted semejante injusticia que a nosotros se nos cargue el pecado de Adán? Bien, pues ese pecado fue puesto en la cuenta de Cristo Jesús. Y la justicia de Cristo, la santidad de Cristo fue puesta a nuestro favor. Mire qué lindo. Nosotros le entregamos sucio, nosotros le entregamos pecado, nosotros le entregamos rebeldía, nosotros le damos a Jesús maldad. O sea, castigaron a Jesús por nuestra rebeldía, por nuestra maldad, y Cristo viene y nos arropa con su justicia. La justicia, la santidad de Cristo fue puesta a nuestro favor. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, lo vamos a leer. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Mire, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, el pecado imputado de Adán a nosotros, puesto a la cuenta sobre nosotros, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la obediencia de Cristo fue puesta a la cuenta de nosotros y dijo Jesús, consumado es, yo pago las deudas. Yo pago las deudas. Así es que Él es inocente. ¿Por qué? Porque yo pagué. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es que la justicia de Cristo es puesta. Así resolvió Dios los problemas del pecado. Porque como por la desobediencia, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, mire, condenados y constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. No su obediencia ni la mía, ni la obediencia del Papa, ni la obediencia de ningún ser humano, sino que por la obediencia de uno, así también los muchos serán constituidos justos. Esta palabra justo quiere decir inocente, sin mancha, sin pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la solución a los pecados personales. Leímos en Gálatas de esa naturaleza inclinada al mal que nos lleva. David dice, en pecado me concibió mi madre. El apóstol Pablo dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta inclinación al pecado? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Entonces él mismo dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Leemos Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. Y con esto concluimos. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. Estamos en la solución del pecado. La solución del pecado que se nos puso a la cuenta, el pecado de Adán, ese pecado fue puesto a la cuenta de Cristo. Nuestro pecado, nuestra naturaleza inherente de pecado, el Señor Jesús nos da, dice Primera de Corintios, creo que me salté ese punto, ¿verdad? Nuestra naturaleza inherente de pecado. Es que dice en Primera de Corintios, dice, el que está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y allí también vamos a ver, en Gálatas
en Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces Dios nos dio su Espíritu Santo y como consecuencia de ese Espíritu Santo nosotros empezamos a amar. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor viene a morar dentro de nosotros. El Señor pone su espíritu, pone su naturaleza divina. Este es un tema aparte, ya se ha hablado, por supuesto, en otras oportunidades, pero pone su naturaleza, pone su amor. El ejemplo que yo le ponía de la persona que sentía odio. Entra la luz y la luz saca las tinieblas y la luz pone amor. La luz pone amor. Cuando usted o yo, o sea, lo hacemos. Señor, ayúdame a perdonar. Dame gracia para perdonar. Pon amor tuyo en mi corazón hacia esta persona, incluso hasta las personas que creemos nosotros que nos han hecho mal o que nos han hecho mal. Entonces, por eso el Señor dice, tenemos la capacidad de orar hasta por los que nos aborrecen. Que conste que a veces hay gente que nos aborrece con causa, ¿verdad? Pero el Señor dice, los que nos aborrecen sin causa, ¿verdad? Que oremos por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo entra al corazón. Entonces, vuelvo y sí a la cita de 1 de Juan 1, 8, 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aunque yo le dije que era la última cita, quiero volverme a esta cita de Hechos 10:47, creo que es, ¿verdad? 41, vamos a ver. Sí, dice el verso 42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, hablando de Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Qué triste sería, ¿verdad? Qué triste sería que pensar que nos vamos a presentar delante del juez si no tuviéramos nosotros a nuestro favor un veredicto, o si no tuviéramos ya un veredicto favorable a nuestro favor. O sea, ya podemos en Cristo Jesús ir con esa confianza de que hay un veredicto de perdón. Nos vamos a acercar al juez, pero mire, señor juez, aquí vengo yo, pero mire lo que dice aquí, de que de este dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Sí, señor juez, soy culpable, pero mire, aquí dice que él llevó mis culpas. Y yo creo en él y que yo recibo perdón de pecados por su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. El Señor le dé salvación y vida eterna por medio de su palabra. Gracias por su atención.